Para ello estamos en compañía de Sebastián Bracho Irigoyen. Él es un empresario que maneja un modelo exitoso, pero que sí tiene afectación dentro de su giro de negocio. Estimado Douglas, muchísimas gracias por esta oportunidad y espacio para poder conversar un poco de nuestra realidad país, sobre todo la afectación turística, que ha dado después del COVID, el tema de seguridad pues nos ha afectado bastante. Gracias, Sebastián. La primera inquietud, el primer eje que estamos analizando es el testimonial, el del tejido social. ¿En qué estatus se encuentra tu negocio en este sentido, tomando en consideración que tu negocio son las hostales y una agencia de turismo? Bueno, te voy a comentar, o sea, como te decía anteriormente, cuando vino el COVID, realmente la empresa o la industria turística completamente tuvo un bajón enorme, por no decir cero. Cuando viene el tema de la seguridad, justamente a inicios de este año, en donde la inseguridad o las bandas criminales toman el país, comienza a tener una repercusión internacional. Es decir, puede haber un pequeño robo, pero eso se multiplicó, se pasó a cables de noticias a nivel internacional y las embajadas comenzaron a emitir cables. Estos cables son cables de emergencia que les ponían a los viajeros advirtiéndoles justamente de los problemas que podría pasar al momento de arribar al país. Estos cables pues se tradujeron inmediatamente a cancelaciones, ¿sí? En mi caso en particular, mi giro de negocio es hospedaje a largo plazo, que me dedico, yo lo llamo turismo a largo plazo, porque yo lo que vendo son paquetes para estudiantes, es decir, vengan a vivir la experiencia de un semestre, no de una semana, no de pocos días que se van a diferentes sitios atractivos o turísticos del Ecuador, sino más bien vienen y viven la experiencia de todo un semestre, y en ese semestre aprenden el español, aprenden la cultura ecuatoriana, la comida, en fin, hasta trasladarse pues a viajes en el exterior, a nivel nacional. En el momento de que yo tengo convenios directamente con universidades, justamente para que puedan tener esta experiencia. Las universidades tienen convenios con otras universidades en el exterior. Estas otras universidades en el exterior recibieron noticias del tema de seguridad, específicamente cuando hubo la toma del canal TC Televisión, que fue lo más notorio, se podría decir. Estas universidades a nivel internacional toman la decisión de cancelar los programas internacionales y no hay programas de intercambio, ¿sí? Entonces comenzamos a tener las famosas cancelaciones. Entonces tanto yo como muchos colegas del área o de la industria turística nos hemos visto afectados en un porcentaje de un 72% en la reducción de ingresos. Si ustedes ven en la página de Quito Turismo, ¿sí? Hay una página de estadísticas, ¿sí? En la cual les indica cómo ha sido el nivel de ocupación del hospedaje en Quito, ¿sí? Y el último hospedaje en Quito no pasaba del 30%. Entonces, en mi caso justamente, o sea, el hospedaje dentro de las instalaciones no pasa del 30%, y ni hablar en el tema de reservas para viajar. Vamos a pasar al segundo eje detectado. Tú has dado un testimonio de cómo es tu giro de negocio. Sin embargo, existe una matriz que viene desde lo gubernamental que debería generar una protección
de algún nivel, porque la inversión turística no es menor y sí es mayor, digamos, con muchísima más razón. Dentro de ese estatus, como un empresario, como alguien que está invirtiendo en el país, como alguien que está generando además turismo receptivo, desde lo político o extendido hacia lo político, ¿cuáles son los requerimientos que tú le darías al gobierno de turno? ¿Cuáles son las sugerencias que tú le podrías dar? Dado que aparentemente siempre actúan como una matriz aparte, no toman en consideración los esfuerzos de los empresarios. Bueno, muchísimas gracias por esa pregunta, es bien interesante porque los que nos quedamos en el país le tenemos fe, entonces queremos seguir promocionando nuestro país. El Ecuador es un país megadiverso, eso también es bastante conocido alrededor del mundo. No solo las Islas Galápagos, hace unos años atrás se comenzó a crear por primera vez la marca País, se creó un Ministerio de Turismo y a raíz de eso pudimos nosotros darnos a conocer no únicamente como las Islas Galápagos, sino también como Ecuador. Y en particular yo comencé también a vender bastante la ciudad de Quito porque nosotros tenemos sede acá y una de las cosas importantes que nosotros comercializamos era la enseñanza del idioma de la lengua castellana, del idioma español, puesto que nosotros tenemos supuestamente un acento neutro, más entendible para los extranjeros que desean aprender nuestra lengua. ¿Sí? Lamentablemente, no sé si será por un egoísmo político, ¿sí? Cada gobernante de turno pues quiere poner su marca país y no tenemos una continuidad. Y al no tener esa continuidad, desde luego comienza a olvidarse. Si se creó un logo, se creó un eslogan, el siguiente coge, lo borra, crea uno nuevo y después ya se olvidó. Caso como ustedes mismos, como Douglas mismo menciona, Perú tiene su logo que va años, ¿sí? El mismo eslogan de Costa Rica, el de Pura Vida, ¿no es cierto? Que inclusive es un saludo. Que se dé en Costa Rica debería permanecer aquí. Entonces debería ser un poquito más una cultura de conciencia, de bajar las armas y de jalar todos al mismo norte. Eso sería para mí el primer paso justamente político, ¿sí? No porque tú piensas diferente a mí, tengo que crear algo nuevo, ¿sí? Si no, todos estamos jalando al mismo lado, todos vivimos en el mismo país. Todos queremos tener justamente una industria fuerte porque el turismo, pues en otros países es una de las industrias, si no son petroleros, no petroleros, una de las industrias más fuertes que atrae. Como tú decías, vamos a topar el tema de seguridad, pero yo pienso que nosotros tenemos que invertir muchísimo en seguridad. El turista al momento de elegir un país, aparte de las bellezas naturales, de las recomendaciones que pueden dar otros viajeros, es justamente la seguridad. Y si no hay seguridad, el turista dice, bueno, está bonito el volcán, la playa, pero si me van a robar a la vuelta de la esquina o te viene un comentario de alguien que ya pasó, ustedes saben que eso se multiplica 21 veces más que un buen comentario. Entonces un país que se muestre, que imprima seguridad, yo pienso que vendría a ser lo primero. Y desde luego imprimir la seguridad, eso cuesta. Entonces yo pienso que un país tiene que ser fuerte. No podemos seguir con el tema de debilitación del Estado, sino tener un Estado fuerte. Sebastián, tú acabas de mencionar algo muy importante y que es fácilmente detectable. Te voy a plantear esto desde un análisis geopolítico. Europa en este momento y desde hace 5 años viene sufriendo una invasión desde África, desde los países islámicos muy fuerte. Y te doy el dato, París era una ciudad que recibía 25 millones de habitantes en el 2015. Hoy ese turismo ha bajado a la cifra de 8 millones. ¿Sí? Entonces aquí también hay que analizar un tema geopolítico. Nos interesa muchísimo profundizar el tema. Si en el caso del Ecuador no vamos a tener, esperaría, invasión africana o islámica, no se sabe. Desde lo geopolítico, ¿tú crees que existe la idea de un debilitamiento del tejido social franqueado a través de estas inserciones internacionales? ¿Tú crees que eso es viable? ¿Tú crees que eso se debería considerar? ¿Tú crees que los empresarios turísticos nacionales deben tomar en consideración también lo que pasa en geopolítica? No sé si te refieres un poquito más a lo que son olas migratorias y tal vez eso puede estar un poquito
contrarrestando el turismo en general. O sea, conspirado para crear un ambiente violento, un ambiente adverso. Porque eso es interesante, estamos viviendo un estatus geopolítico bastante decadente y el Ecuador, si bien no está viviendo el tema desde lo migratorio, desde esa razón, sí vive desde el tema del narcoterrorismo, que es parte del plan según la geopolítica, pero que lo vamos a analizar más adelante. Pero geopolíticamente, ¿tú crees que es un cuadro a considerar? Bueno, o sea, es un derecho, la migración es un derecho, sí, pero lamentablemente creo que es un derecho un poquito utópico, porque ¿a qué me refiero? Todos nos gustaría ser ciudadanos del mundo y poder viajar libremente, pero lamentablemente en cada estación no es la misma que en otro país. Entonces tú vas a estarte moviendo y de pronto todo ese movimiento migratorio se va a quedar o se va a concentrar en un lugar donde se sientan mejor y haya mejores condiciones, y a la final de pronto ya no es lo mejor porque todo el mundo se fue para allá. Entonces sí deberían haber políticas migratorias en el cual pues se pueda regular de alguna manera el tema de ser ciudadano universal, que si nos ha afectado a nosotros directamente en el Ecuador, o sea, no podría yo hablar directamente de algún otro país en general, pero en el Ecuador las olas migratorias no hemos tenido, yo personalmente no hemos tenido ningún problema en el tema de turismo. Más bien estas olas migratorias, en mi punto de vista o por mi experiencia, han ayudado a la economía, porque siempre existe un mayor consumo, siempre existe una mayor demanda de mano de obra. Entonces no sé si el Ecuador ha llegado a ese extremo como me comentas de París. Insistimos, la idea de este programa y este testimonio desde Ecuador es para contextualizar, por un lado, que en toda la región se está viviendo en mayor o menor proporción, una problemática, porque la ebullición social que está existiendo tiene una tendencia a agravarse. Ahora, dentro de ese contexto, Sebastián, entramos ya directamente al tema de la percepción y de la realidad del Ecuador. Ciertamente se ha dañado. Antes era el famoso país de la Isla de Paz, que finalmente era un filtro que podría ser maleable. Sin embargo, hoy ya no lo somos. Pero sabemos que tenemos un tema de percepción. La violencia en el Ecuador se concentra en la zona, básicamente la provincia de Guayas y de Manabí, y principalmente en el barrio más peligroso de América Latina, que es La Prosperina, que te comentaba minutos atrás. Sin embargo, Quito todavía se encuentra alejada, aun cuando los índices de criminalidad han crecido, como es evidente. ¿Tú crees que desde ese punto de vista, el empresario turístico reunido en un gremio, en una cámara, de alguna manera debería replantear el tema de cómo se está manejando la crisis desde el narcoterrorismo y por ende de la delincuencia, justamente para no generar una falsa imagen que si bien es, pero que tampoco es? Justamente podríamos partir del lema, pues la ropa sucia se lava en casa, ¿sí? ¿A qué me refiero esto? Si nosotros comenzamos a ventilar todos los problemas que el Ecuador tiene a nivel internacional, desde luego todo el mundo va a ver el Ecuador como un país en desgracia, ¿sí? Muchos países tienen problemas, narcoterrorismo, tienen problemas de delincuencia común, pobreza, migración, en general, todos. Depende uno cómo lo maneje esa información. No sé si pueda caer mal mi comentario, pero la autorregulación de los medios de comunicación para mí fue un error de uno de nuestros antiguos mandatarios, anterior mandatario, en el cual se eliminó, puesto que dio libertad a que justamente por vender, y ese periodismo amarillista comenzó justamente a contaminar, ¿sí? de noticias inclusive un poquito exageradas, ¿sí? sobre la situación actual del Ecuador. No podemos negar de que existen problemas y ya no somos la Isla de Paz como anteriormente se mencionaba el Ecuador, ¿sí? Nosotros podemos irnos a datos, ¿no? Porque dato mata relato, en el cual uno puede ir y ver el número de denuncias, de extorsión, de muertes, etcétera, etcétera, y lamentablemente sí estamos dentro de un mapa. Como tú bien dices, Douglas, esto está también focalizado, no es en todo el país. Hay lugares donde uno no puede transitar justamente porque está tomado por estas bandas. Ahí es cuando yo vuelvo y repito, cuando se debilitó el Estado y se quitó los recursos de la seguridad, fue cuando comenzaron a tomar las bandas el poder, desde mi punto de vista. Ahora, la percepción, ¿no es cierto?
es lo que uno vive, lo que ve a cada día. Todavía tenemos turistas, todavía tenemos gente que nos acompaña y no hemos tenido un reporte directo, ¿sí? O ha sido muy poco. ¿Se ha aumentado de los anteriores años? Sí. Tal vez 1 o 2 personas se le han robado, delincuencia común. Eso sí ha existido. Desde luego podemos ver por el tema de la estructura social que tú justamente nos dices, de que ya no hay empleo y la gente tiene que salir a las calles a robar, pero ¿cómo se llama? El robo violento es lo que nos preocupa. Antes tal vez te hacían un carterismo, te robaban la billetera en el bus, y ahora tal vez existe un poco más de agresividad, lo cual nos preocupa. Figura antropomórfica que nosotros descubrimos fue a partir de que comenzamos a hacer algunas tomas con el dron para generar los registros, para promocionar nuestra actividad, como tú dices, física, a partir de un globo aerostático en la mitad del mundo. Y claro, nos dimos cuenta de que tenía una figura antropomórfica. Estamos haciendo una breve, pero al mismo tiempo profunda aproximación al problema. Sebastián, tú nos decías hace poco nada más el tema de la data. Aterricémosle a tu negocio en aproximaciones. ¿Cuál ha sido el desmedro de tu negocio en esta última temporada? Es decir, debes tener algún tipo de número aproximado para que la gente pueda entender la realidad desde este nicho en particular que es tu giro de negocio. Sí, como tú comentabas, Douglas, tengo 2 giros de negocio. El uno es justamente la hospitalidad y más enfocado a largo plazo, pero desde luego también podemos nosotros aplicar al corto plazo. En la hospitalidad sí tuvimos una reducción y estamos nosotros con un promedio de capacidad de un 30%, lo cual eso no cubre ni siquiera los gastos corrientes. Desde luego hay años buenos, hay años malos que a uno pues le pueden ayudar. El año 2023 cerramos muy bien, pero el 2024 con el tema de TC Televisión nos arruinó completamente. Estamos hablando de 8 meses. En 8 meses la debacle del turismo, yo pienso que si no es igual al que tuvimos de la pandemia, solo un poquito, nos falta un poquito para estar ahí completamente. Para igualar esos índices, pero te digo, es un 30% de ocupación que hemos tenido promedio en los últimos 8 meses, ¿sí? Y sobre el tema de la agencia de viajes, nosotros tenemos, como Douglas mencionaba, turismo receptivo, pero nosotros también tenemos turismo receptivo en otros países. Entonces estamos activados en otros países, lamentablemente. Aquí en el Ecuador, que traíamos gente para Galápagos, pues no, todos los paquetes han sido cancelados, no tenemos Galápagos para nada, ya no tenemos selva. También los otros típicos paseos para el Cotopaxi, Mindo, los atractivos cerca de la ciudad de Quito, o la gente es más turismo nacional y lo prefiere hacer por ellos mismos, pero turismo estamos al cero, o sea, no hemos vendido paquetes. Wow. Y la ocupación estamos hablando de un 30%. Esperando, tenemos nosotros este momento una bandera verde que se nos acaba de abrir con la Universidad Internacional, que nos dice que es la universidad que acaba de activar los problemas de intercambio para el siguiente semestre. Entonces vamos a recibir estudiantes franceses, en su gran mayoría, y suizos, pero vamos a ver qué pasa. Ojalá, más bien dicho, esperemos que no pase nada y podamos recibir a estos estudiantes.
Sebastián, ¿tú crees que el Ecuador puede vivir tranquilamente del turismo o puede ser la primera fuente de producción, inclusive por encima de la producción agrícola, ganadera, petrolera? ¿Cuál es tu opinión al respecto? A mí me gustaría decir que sí, desde luego por la conveniencia individual que uno tiene, pero la conciencia colectiva, pues yo sí creo, tengo fe de que el turismo puede ser una de las fuentes principales de ingresos para el Ecuador, no la principal. Creo que todavía dependemos mucho de lo que es la actividad petrolera, minera, sí, y la agricultura, pues todavía estamos ligados por ahí, pero tenemos unos grandes competidores en nuestra misma región. Sí, solo estamos hablando de Perú y Colombia, que nos superan por creces en el ingreso de turistas. Estamos hablando de dos países vecinos, ¿eh? Es claro anotar en los diferentes testimonios, tanto el que escuchamos ayer, el de Colombia, y que vamos a escuchar el del Ecuador, que en el caso ecuatoriano existe una desestructuración desde lo empresarial hacia lo público, o desde lo público a lo privado. Y eso pasa por un filtro de cómo maneja la política y quién está en la política de turno. Y como decimos nosotros, nos estamos muriendo de sed junto a la fuente. Sebastián Bracho Irigoyen, por favor, ¿nos puedes dar tus datos de redes sociales, dónde se queda el hostal y todo lo demás? Muchísimas gracias, Douglas. Bueno, es un poquito difícil a lo mejor entenderme el nombre de la empresa, es de SG Travel. Sí, que es justamente de los viajes, y St. Gallen House es del hospedaje, que les hablaba de la acomodación. St. Gallen es una ciudad en Suiza, ¿sí? Entonces, para hacer la historia corta, pues es una historia romántica que se desenvolvió algún tiempo atrás y se ha mantenido en el tiempo y no la hemos cambiado. Tenemos el aval del gobierno suizo, entrevistas de medios suizos que justamente nos han dicho qué bonita es historia y que un hombre suizo todavía permanezca en el Ecuador, en otro lado. Entonces es algo interesante. Entonces es St. Gallen en español, o St. Gallen con doble L. Pueden ustedes buscar St. Gallen House en todas las redes de Facebook, Instagram, TikTok, anteriormente era Twitter, ahora es X, ¿sí? En el cual ustedes pueden empaparse un poquito más de lo que hacemos y lo que estamos dispuestos a poner el hombro para sacar el país adelante.